La gracia triunfó, me ha encantado. Estoy perdonado y su gracia triunfó. En esta mañana tenemos un tema que creo que es muy actual. Estamos en el libro de Génesis. Génesis es el libro del principio, la Biblia, y siempre hay que empezar por el principio. Y empieza Génesis diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí empieza todo. Y si tomo en serio eso, cambia toda mi vida, ¿no? Pero en el mundo actual hay situaciones muy difíciles. Hay mucho dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad. A veces la gente pregunta, oye, ¿por qué esta situación tan complicada? ¿Por qué esta enfermedad tan injusta o tan que llega sin aviso? Traiciones, accidentes, guerras. Y estos problemas te afectan tanto si eres cristiano como si no. Esto no es solo para los no creyentes, esto es para todos. Y la Biblia habla de que la misma tierra, el planeta, todos y cada uno de nosotros estamos sufriendo, y por eso necesitamos ayuda. La buena noticia es que no estamos solos, pero el mundo entero necesita ayuda. Y el humanismo ha hecho pensar que no necesitamos ayuda, que el hombre es lo más, o el ser humano es la cima, ¿no? La religión tampoco ayuda mucho, porque la religión tiene que ver con lo que yo hago para acercarme a Dios, pero nunca es suficiente. Así que si no tuviéramos ayuda, tú y yo estaríamos perdidos. Necesitamos un Salvador. Nosotros no podemos. Y ese es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para gente que está perdida. Y en Génesis capítulo 3, es el pasaje que tenemos en esta mañana, en el versículo 15 hay algo que se ha llamado el protoevangelio, que proto significa primero, y evangelio significa buenas noticias. Es como la primera, vamos a decir, la primera mención del evangelio en la Biblia. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, es una promesa, luego lo veremos, pero en el 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y la idea es que Jesucristo va a venir a poner las cosas en su sitio. Jesucristo es el Salvador. Él va a vencer, Él va a hacer lo que tú y yo no podemos. Las buenas noticias son que tú y yo nos estábamos ahogando y Jesús nos rescató. Las buenas noticias es que tú y yo estábamos muertos en delitos, en pecados, y Jesús vino a pagar por nosotros. Necesitamos ver la realidad del pecado para entender cuál es el mensaje. A veces le dices a alguien, Jesús murió por ti, y dice, yo no se lo pedí. Y te lo dice con cierta superioridad, de no hacía falta, ¿no? Por eso necesitamos entender que sin Jesucristo estamos perdidos. Y de eso va Génesis capítulo 3. Hoy vamos a ver el peligro de torcer la verdad, el peligro de negar la verdad, desobedecer a la verdad, las consecuencias de alejarnos de la verdad y el plan de rescate con Jesús. Vamos a Génesis capítulo 3, si tienes Biblia. Dios creó al hombre y a la mujer. Estamos ya en el capítulo 3 y nos dice, es un pasaje conocido, pero nos dice en el versículo 1 que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era un animal, dice que era más astuto que el resto de los animales. Entonces la serpiente se acerca a la mujer y le dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, ¿qué hizo? Ahí se desvía todo. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Después escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, Adán, diríamos ahora con voz de efectos especiales, ¿no? ¿Dónde estás? Adán respondió, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Mira el hombre qué valiente lo que dijo. La mujer que me diste, ahí queda, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y ella qué dijo? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene esta promesa que hemos leído antes, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fuera madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3 nos cuenta cómo la historia se desvió y cómo llegó el pecado o cómo entró el pecado. Y es todo un proceso, y la primera parte del proceso tiene que ver con torcer la verdad. Vamos a decir, cambiar la verdad. Si te fijas en el pasaje, la serpiente se acerca a Eva y dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. ¿Te has fijado en el texto? Con que Dios os ha dicho, y ese con que Dios os ha dicho es como empieza siempre a desviarse la verdad. El diablo dice algo que Dios no dijo, pero se parece. Hoy diríamos que es una especie de media verdad. ¿De qué árbol no podían comer? De uno. Pero podían comer de todos los demás. Pero la media verdad o la verdad torcida es, no podéis comer de ninguno de los árboles. Y así comienza muchas veces el pecado, es un proceso, ¿no? El diablo sigue haciendo lo mismo, torcer la verdad, imitarla, se parece pero no es. Eva debería haber dicho, no, eso no es así, eso no es así. Podemos comer de todo menos de eso. Pero Eva sigue y cae en el error de escuchar y de dar oído a cosas que no son reales. Y cuando escuchamos o reflexionamos en cosas que no son reales, nos estamos pudiendo desviar. No sé si te ha ocurrido que tienes un reloj en casa o en la muñeca que está mal y que siempre falla. ¿Te ha pasado o no? Y siempre tiene 5 minutos de retraso. Entonces siempre llegas tarde a los sitios. ¿Por culpa de quién? Del reloj. Pero sabes que el reloj no está bien. Y a veces te acostumbras al reloj. A veces es al revés, que llegas pronto gracias al reloj. ¿Te ha ocurrido o no? Y dices, mejor ese reloj no lo cambio porque me hace llegar pronto. Pero el desviarnos de la verdad hace que nos podamos equivocar muchísimo. Hoy en día hay tantas historias que no voy a entrar. Cuando pones mal la dirección en el GPS, en el localizador.
y tú vas por un camino aparentemente bien, pero terminas en el otro lado, ¿no? Te has ido desviando y aparentemente no lo querías hacer. Lo que no es 100% verdad está en gran peligro de ser una mentira. No es todavía una mentira, se acerca a ello. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice que tenemos que pensar en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, y nos da un filtro para que nuestra mente no escuche cosas que no son 100% reales. El peligro aquí es prestar atención a cosas que no son realmente 100% la verdad. ¿Te han contado algún chisme que te dan unos detalles pero te quitan otros? Y tú dices, pero si me hubieras dicho eso, hubiera entendido todo. Es una pequeña información que cambiamos, pero eso hace mucha diferencia, ¿no? El peligro de alejarnos, o vamos a decir, de torcer la verdad. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Necesitamos una y otra vez conocer lo que Dios ha dicho. Cuando ponemos la televisión, cuando escuchamos a gente, cuando escuchamos a nuestro propio corazón, tenemos que tener cuidado de no torcer la verdad, porque así comienza todo. La segunda fase es un poco más directa. La primera es torcer la verdad. ¿Con qué Dios ha dicho? La segunda es negar la verdad. La primera es desviarme un poco, la otra es irme a la parte contraria, ¿no? Y el diablo les dice, no. Dios sabe que si tomáis de ahí, ¿qué pasa? No moriréis. Dios os ha mentido. Es el desafío del diablo. Él niega la verdad. Dios no os está diciendo todo lo que hay. La Biblia no es verdad, es lo que está diciendo. Ya no es una sutilidad, ya es un desafío directo a Dios ha dicho una cosa, yo te digo otra. Y continuamente necesitamos identificar ese desafío y necesitamos quitarlo si queremos que nos vaya bien. Génesis capítulo 3 es el capítulo que habla del pecado. ¿Qué es el pecado? Una palabra que no se usa mucho hoy en día. ¿Qué es el pecado? Cualquier cosa que va en contra de la naturaleza de Dios. Cualquier cosa que va en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces pecas? ¿Cuántas veces peco? Quizá me lo has escuchado, pero un profesor nos contó un día que quiso hacer la cuenta de cuántas veces pecaba al día. ¿Cuántos te saldría a ti? Dice que se levantó por la mañana. Vio a su mujer y no fue muy amable con ella. Una. No recogió su taza. Tampoco se la limpió a ella. Y empezó a hacer cuentas. Salió a la calle, se enfadó con alguien, tuvo malos pensamientos por acá. Le vino a la mente no sé qué. Se enfadó con alguien que se le cruzó. Tantas cosas. Y cuando intentó no portarse mal y casi estar en estado neutro, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es eso también? Pecado. Entonces, aunque tú vayas por la calle y no te quieras meter con nadie, ya estás pecando. Ya estoy pecando. Porque podía ayudarle a él, podía saludarle al otro, podía animarle al otro y estoy a lo mío. Y dice que cuando iba por la tarde ya más o menos había llegado a 3.000 pecados. Y ya se cansó de contar. Y te lo cuenta para decirte, estamos perdidos. Todos aquí. Somos terribles. Nos alejamos de lo que Dios tiene. El pecado es una realidad, pero el diablo viene a negar esa verdad. Y directamente manda un desafío y dice, no, eso no es pecado, eso no está mal. En Juan capítulo 8 nos dice que hay una realidad que nos cuesta mucho, ¿no? Dice que los que no son hijos de Dios, ¿sabes qué dice en el versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Qué fuerte, ¿no? Me está diciendo que si yo no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Eso es muy fuerte. Yo quiero ser algo neutral. No quiero ser ni de un lado ni del otro. Yo quiero estar aquí en la mitad. Pero no se puede, dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla, ¿qué habla? Mentira, porque es
mentiroso y padre de mentira. Con un mentiroso es muy difícil hablar. Con un mentiroso es muy difícil, vamos a decir, confrontar, porque cualquier cosa que le digas te va a salir con una mentira. Entonces necesitamos una máquina, la verdad, ¿no? Es casi imposible llegar a un acuerdo. Con el diablo no se puede razonar. El diablo cuestiona lo que la palabra de Dios dice y la confronta. En la Biblia vemos muchos contrastes. Vemos la luz y la ¿qué? La oscuridad. No vemos ahí nublado a medias, no. Hay contrastes, ¿no? Y estamos en un mundo donde está de moda el relativismo. Si tú sales de aquí y vas mañana a un grupo, a una clase o a donde quieras y dices, yo creo en la verdad, te va a decir alguien, ¿qué es la verdad? Todavía hoy en día. Y te va a decir, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esta es mi verdad. Pero Jesucristo dice, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. Resulta que hay una verdad. Pero bueno, ¿hay una verdad o no hay una verdad? La respuesta a eso va a determinar toda tu vida, ¿no? El diablo viene a decir que no hay una verdad, que te han dicho eso, que hay más caminos, que hay más maneras. Cuando buscamos un sinónimo de algo, buscamos una expresión que se parezca, ¿no? Por ejemplo, si decimos que alguien es amable, un sinónimo de amable sería ¿qué? Simpático, cordial, afable, ¿no? Pero ¿qué es un antónimo? Lo contrario. Si no es amable, ¿qué es? Antipático. No amable, ¿verdad? Antipático, escuché. Si no eres amable, eres un borde. Ese es el antónimo. Entonces, ¿quiero ser amable o quiero ser antipático? ¿Quiero ser alegre o triste en ese sentido? Son antónimos, ¿no? Y la Biblia nos habla de cosas contrarias. O es verdad o es mentira. Y el diablo viene a desafiar eso. Entonces, en el tiempo de los jueces, en el capítulo 21, nos decía que no había rey en Israel y cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Porque no había una verdad, no había una autoridad. Y se parece a nuestros días. Si no tengo un valor absoluto en el que basarme, ¿por qué? ¿Quién dice que está bien o que está mal? ¿Por qué está mal engañar si es para una buena causa? ¿Por qué está mal robar si no me pagan lo suficiente? ¿Por qué está mal alejarme de Dios y, por ejemplo, casarme con una persona que no respeta a Dios si esa persona es mejor que muchos cristianos que conozco? ¿Os suenan esas preguntas? El diablo se mete. ¿Por qué voy a dar un acto de fe y voy a ofrendar o voy a dar este dinero que yo me he comprometido a dárselo a Dios si Dios sabe que tengo que pagar todas estas cosas? Él viene a desafiar la verdad y viene a bloquear todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Él directamente le dice a Eva, no, Dios os ha mentido. Él sabe que no vais a morir. Lo que Dios os ha dicho es mentira. Es una guerra y ahí comienza todo. Entonces hemos dicho que el peligro de torcer la verdad, el peligro de negar la verdad y en tercer lugar directamente ya entramos a desobedecer a la verdad. El proceso en sí del pecado. Primero se tuerce, luego se niega y ahora ya directamente se desobedece, se salta, ¿no? Eva fue objeto de una tentación. La serpiente se acercó, torció la verdad, la negó. Eva podía decir sí y Eva podía decir no. Y queremos aclarar aquí que la tentación no es pecado. Que tú tengas una invitación a hacer algo malo no es pecado. Que venga una idea torcida que cuestione todo lo que crees no es pecado. ¿Cómo debería haber respondido Eva? Me dice que me cambia este, aquí se escucha más. Este es el malo, este es lo que dijo Eva. Aquí vamos a decir cómo tendría que haberlo dicho. ¿Cómo tendría que haber respondido Eva? O sea que Dios ha dicho que no podéis comer de nada. ¿Qué tendría que haber dicho Eva? No, esa información no la tienes bien. Podemos comer de todo menos de ese. Ya, porque Dios os ha mentido. ¿Qué tendría que haber dicho Eva? Podría haber dicho algo así como, oye, Adán,
esta serpiente me está mareando, me está haciendo dudar. No es lo que hizo. ¿Cómo deberíamos responder cuando viene un desvío de la verdad o cuando viene una confrontación directa de algo que tú ves que Dios dice y alguien te dice que no? Vamos a ver cómo respondió Jesús, que siempre es nuestro modelo, ¿verdad? En Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Estamos hablando de tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y en ese momento de debilidad física, dice que vino a él el tentador y entonces le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, ¿tienes hambre? Haz algo rápido si de verdad eres quien dices que eres. Jesús le respondió, ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está. ¿Dónde está escrito? En su palabra, en lo que tenía hasta entonces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ahí, para nosotros sería la Biblia, ¿no? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es tentado, Jesús es cuestionado, probado, ¿y con qué responde? Con la verdad. Siguiente versículo, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre una torre, sobre el pináculo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Y sabes qué hizo el diablo? Que es muy listo el diablo. No está listo, se pasa de listo, no está listo. Pero dijo: porque escrito está. Entonces, ¿qué cita el diablo? La Biblia. Y dice: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces. El diablo te puede citar la Biblia. El diablo puede decirte, usar un versículo fuera de contexto para decir algo así como: tú tranquilo, tú puedes hacerlo, y luego si pides perdón, Dios te perdona. ¿No dice la Biblia eso? Tú pórtate mal y luego clama a Él y Él te responderá. El diablo hace eso. Si para ti la Biblia es importante, la puede usar. Y Jesús le contesta: escrito está también. Diciendo: sí, estás usando la Biblia, pero la estás usando mal. No tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo le lleva de nuevo a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, de nuevo, ¿cómo le responde? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo debemos responder tú y yo ante la tentación? Escrito está. ¿Cómo debemos responder cuando alguien tuerza lo que escrito está? Con la verdad, con la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesito conocer su palabra. Necesito conocerla bien. Escuchaba hace poco, no sé a cuántos alguna vez les dieron un billete falso. Si te dieron un billete falso y te engañaron, de repente tú descubres que te han dado un billete, ¿de cuánto era? ¿De cuánto? De 20. Y el azul del 20 no era un azul más cielo, no era el azul del billete. Y tú dices: ¿dónde fue esto? Y empiezas a hacer memoria de la tienda a la que fuiste, el otro lugar, y dices: seguro que fue aquel que me lo coló, ¿no? ¿Cuál es la tentación? Dices: ¿dónde? ¿Al banco? No. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Hay una tienda por ahí que seguro que me lo cogen, ¿no? Y lo paso. Y que siga esa es la tentación, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir al banco y decir: me engañaron. El banco lo coge. No te creas que te va a dar 20 euros, ni 25 de recompensa, ¿eh? Te va a decir: muchas gracias, lo destruye y perdiste tus 20 falsos, ¿no? Pero dicen que las personas que diferencian entre un billete falso y un billete verdadero no se centran tanto en los billetes falsos, porque hay muchos. ¿Sabes qué hacen ellos? Se convierten en personas expertas en el billete verdadero. Entonces vas a la tienda y te coge el billete. ¿Habéis visto cómo lo hacen? Lo ponen así, miran que tenga su dibujito, su brillo de no sé qué, le pasan el rotulador y dicen: este es de los buenos.
Tú y yo no podemos estar ahora diciendo, bueno, ¿qué mentira me va a venir el diablo? ¿Qué mentira me va a decir esta persona que no es cristiana? ¿Qué mentira me va a venir en mi propia mente? No, pero podemos acercarnos a la verdad. Haremos bien en estudiar la verdad, para que cada vez que la verdad, la palabra de Dios sea cuestionada, digamos, sí, esa idea suena bien, pero es que la Biblia dice otra cosa. Casi me dan ganas de irme por ese camino, pero es que la Biblia dice otro. Y yo me tengo que agarrar a la verdad de la palabra de Dios. Escrito está, porque si no me voy a desviar y voy a vivir una vida alejada del plan de Dios. Dice 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero es que es muy difícil, sí, pero no es imposible. Es que Dios sabe y yo voy a tener que... No, siempre hay una salida. Dice Números, capítulo 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no tienta a nadie. En Santiago nos dice, en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado ni puede tentar a nadie. Dios no hace trampas, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, de su propia tendencia, es atraído y seducido. Entonces esa pasión interna, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. La tentación no es pecado, pero cuando tú y yo decimos sí y caemos en la tentación, estamos desobedeciendo a la verdad. Hay una historia que no está científicamente comprobada, pero nos ayuda a entender esta realidad, en la que dice que había un niño que tenía una serpiente. Quizás has escuchado ya la historia. Entonces, la serpiente siempre fue una buena mascota para este niño. No sé, es curioso porque las serpientes no suelen ser mascotas de niños, ¿no? Pero a este niño le gustaban. Igual hay algún niño aquí entre nosotros o grande que le encantan las serpientes. Luego alguien que le cuente lo que nos pasó en el retiro de iglesia con una serpiente. Que estábamos en el retiro de iglesia en Navarra. No sé si al decir esto la gente va a querer ir al retiro o no, pero bueno. Y estaba el predicador hablando de Génesis. Y estaba hablando de este pasaje del hombre y la mujer y no sé qué. Y cómo los hombres somos diferentes y las mujeres somos tal. Uno más complicados que otro. Ya sabes esas cosas, ¿no? Y de repente la serpiente dijo, y entonces empezó alguien a gritar, y seguramente está aquí, así que no quiero ridiculizar a nadie. Pero empezó a haber gritos y reacción y parecía que había pasado algo ahí. Y la gente se empezó a subir en las sillas y empezaron, bueno, se interrumpió la predicación como te puedes imaginar. Y había una serpiente, de verdad, dentro de la sala. Oye, tendríamos que haber soltado una serpiente hoy para recrearlo, ¿no? Y el contraste entre estar en un auditorio, con sillas, todo, y una serpiente grandísima, ¿no? Y un valiente cogió a la serpiente. Entonces hizo una especie de comité de decisión ético a ver qué hacíamos con la serpiente. Había algunos que la queríamos matar, otros no. Y no sufras, pero murió la serpiente, ¿vale? La aplastaron, no sé, con una piedra o la cabeza o algo así, ¿no? Empezó a crecer, pero de repente la serpiente empezó a no hacer nada y se quedaba tumbada y no comía. Entonces la llevaron al médico de las serpientes, ¿no? Al veterinario. Y entonces cuando le explicaron, mira, la serpiente era pequeña, ha ido creciendo mucho, pero es una mascota genial, porque no hace nada, duerme al lado del niño y se tumba al lado. Y cuando el médico de serpientes escuchó esto, dijo, es terrible lo que está pasando, hay que sacrificarla de inmediato. Y lo que nos cuenta la historia era que el médico dijo, el veterinario dijo que lo que está haciendo esta serpiente es una víbora, una pitón de estas. Dice, lo que está haciendo es, cada noche, se está poniendo al lado del niño. No está comiendo porque está preparando su propio organismo. Y cada vez que se estira y os parece tan tierno al lado del niño, lo único que está midiendo es a ver si le va a entrar en su estómago. Hay que sacrificarla, porque cualquier día de estos, la serpiente
se va a comer al niño. Qué desagradable historia, ¿no? Sabemos que hay serpientes que pueden tragar literalmente un animal grande, como una vaca. Pero lo que estamos hablando aquí no es de serpientes ni de animales. Estamos hablando que con el pecado no se juega. Porque tú y yo jugamos con el pecado, pensamos que se puede, pero llega un momento que el pecado nos controla. La Biblia dice que el que hace algo, el que comete un pecado, se convierte en esclavo del pecado. Y no hay nadie aquí que hace 100% lo que quiere. Hay gente que dice, no, yo quiero ser libre, hacer lo que quiero, 100% lo que quiero. Tú no puedes salir de aquí, entrar a una tienda, romperla, llevarte las cosas. No puedes hacerlo. Hay límites. Y la Biblia nos enseña que los límites los debe poner Dios. Cuidado con torcer la verdad. Cuidado con negar la verdad. Cuidado si te saltas la verdad, porque hay consecuencias. Eva comió. Eva llamó a su esposo y le dijo, Adán, cariño, que Dios nos ha dicho una mentira, que no iba tan en serio, mira qué fruta. Aquí está el debate, si era una manzana. Muchos piensan que era otra fruta, más tropical, ¿no? Adán, mira, que no pasa nada, que he comido y no pasa nada, que Dios dice, pero que no pasa nada, hombre. La Biblia dice, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Adán? No, Eva, hay que hacer caso a Dios. Eva, no, ¿qué hizo Adán? Lo que tú digas, y se la comió. Y aquí hay estudios enteros que no vamos a entrar hoy acerca de la tendencia que puede tener la mujer y realmente el ser humano, ¿no? De la autosuficiencia. Y también la pasividad de muchos Adanes, ¿no? Que a veces la tendencia de no asumir y no volver a la verdad, a la palabra, ¿no? Pero todos hemos pecado. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Hasta aquella persona de tu familia que es una santa, que nunca se metió con nadie, que es más generosa que la palabra generosa. Hasta aquel señor que tú conoces que lo único que le falta es venir a la iglesia porque es mejor que todo lo que... Sí, él también peca. Hasta personas que han dado su vida por ayudar a otros, gente que realmente se ha sacrificado, todos pecamos. Y dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 3 que no hay justo ni aún uno. Y qué difícil es convencer a una persona cuando piensa que no ha pecado. Dice, bueno, no soy tan malo, ¿no? Cuando hablamos con gente fuera de la iglesia, a ver, no he matado a nadie, dice. Mentir, todos mentimos, te dice. Todos estamos alejados de la santidad de Dios. Y hay consecuencias. Cada vez que nos alejamos, hay consecuencias. En el texto que estamos viendo hoy, ¿cuáles fueron las consecuencias? De repente Adán y Eva tuvieron ¿qué? Vergüenza. No tenían vergüenza. Eran como cuando un niño está desnudo y no tiene vergüenza. Adán y Eva estaban libres totalmente, pero de repente dice que fueron abiertos sus ojos y se hicieron delantales con hojas de higueras. Sintieron pudor, porque entró la maldad, la malicia. De repente la paga del pecado es muerte, se hace evidente. Ya no estaban libres, ahora se escondían, ahora tenían miedo. Primero se esconden el uno del otro y luego se esconden de Dios. ¿Recuerdas el texto? Dice que se escondieron, que Dios se paseaba y ellos no querían estar con Dios. Y cada vez que tú y yo hacemos algo mal o pecamos, no queremos estar con Dios. O no queremos escuchar su palabra. O no queremos ir a la iglesia que nos recuerden que no estamos bien. Pero es una realidad espiritual. No solamente hubo vergüenza, no solamente hubo malicia, sino que ¿qué promesa recibe la mujer? A partir de entonces, ¿qué va a pasar? Dice dos cosas. A la mujer ya lo sabe de memoria esto, ¿no? Dará salud con dolor. Ni la epidural te va a quitar eso. Eso es consecuencia del pecado.
Es una consecuencia del pecado. Y en segundo lugar dice, tu deseo será para tu marido, pero está hablando acerca de una maldición, vamos a decir, que entra a causa del pecado, ¿no? Y al hombre, ¿qué le dice? Que le va a costar, ¿no? El trabajo. Que va a ser duro. Que va a tener que sudar. Que la tierra misma va a estar expuesta a maldición, ¿no? El pecado entró, dice la Biblia, por Adán. El pecado será vencido por Jesucristo. Pero mientras tanto, tú y yo estamos aquí en una naturaleza, tanto física como terrenal, que está caída. Por eso hay enfermedad, por eso hay dolor. Por eso dice Romanos capítulo 8, que la creación entera anhela a la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Versículo 22. La creación gime y está con dolores de parto, y no solo ella, sino nosotros mismos. Desde que entró el pecado en el mundo hay vergüenza, hay aislamiento, que es lo que tuvieron Adán y Eva, hay soledad y hay un proceso de culpa. A Adán le dice Dios, ¿por qué has hecho eso? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Adán? Perdón. ¿Por qué has pecado? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste. Y Adán hace lo que hacemos, aquí yo sé que no lo hacemos los hombres, ¿no? Pero le echa la culpa a su mujer. Y cuando le toca a Eva, ¿qué le dice? Es que no fue culpa mía, ¿fue culpa de quién? Del diablo, que es malo. Y el proceso de culpar unos a otros sigue desde el pecado. Y tú hablas con cualquiera y todos le echamos la culpa a otros. ¿Qué tal en el trabajo? Mal, pero es que esta gente es mala gente. ¿Qué tal en mal? Porque todos. Mal porque la sociedad. Mal porque no sé qué. Y le echamos la culpa unos a otros. Y esto es consecuencia del pecado. Pero déjame decirte que hay una salida. Y terminamos con esto. Hay una salida. El pecado empieza torciendo la verdad, negando la verdad, saltándonos la verdad, luego sufriendo las consecuencias. Pero gracias a Dios que hay una salida, que no todo termina ahí, la historia termina con esperanza. Y me impresiona que cuando Dios ve a Adán y Eva, cuando los ve escondiéndose, cuando les ve avergonzados, dice el texto que Dios hace túnicas de piel y Dios les cubre y Dios les tapa. Y Dios, el mismo Dios que les puso las normas, les dice, tranquilo, que vamos a salir de esta. Tú me has desobedecido, tú has escuchado lo que no tenías que escuchar, tú te has ido por un camino que yo no tenía para ti, tú estás pagando las consecuencias, tú estás en vergüenza, estás en pecado, ya no sabes ni qué hacer, pero tranquilo que yo te voy a ayudar a salir de esta. La diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo te acusa, el diablo te tienta para luego culpabilizarte. Dios te saca, Dios señala el pecado para limpiarte y sacarte. Y si estás luchando con acusación, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Hay que aprender a distinguir la voz del diablo de la voz de Dios. Por eso decíamos que Dios no tienta. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Es nuestro acusador. Si te estás sintiendo acusado, está viniendo ese mensaje del mismo infierno. Jesucristo no trabaja así. Jesucristo dice, voy a hacer lo que nadie más puede hacer. Voy a morir por ti. Voy a darte vida, voy a fortalecerte. Si hay enfermedad, sí, ¿por qué? Porque el mundo está caído, pero yo voy a estar contigo. Voy a ayudarte, voy a acompañarte en los procesos, voy a estar a tu lado, voy a fortalecerte. Y si termina la vida física aquí, estoy preparando un lugar para ti. No estás solo, no estás sola. Este es el Evangelio. El Señor Jesucristo va a herir a esa serpiente y la va a matar para siempre. 1 Pedro capítulo 3 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El diablo ha hecho que todo se dañe. Hay maldad en este mundo, hay dolor, como decíamos antes, hay sufrimiento. La paga del pecado sigue siendo muerte.
pero Dios nos ofrece vida. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Sí, hay muerte, pero también hay vida. Sí, hay consecuencias, pero también hay una salida. En Romanos 16 nos dice que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. Tú y yo no tenemos que estar con miedo del diablo, pero sí tenemos que estar muy conscientes de no escuchar o no torcer la palabra de Dios. Porque cada vez que nos desviamos, el final va a ser impredecible. Es como el que está nadando en la marea y le dicen los socorristas: ten cuidado, no te alejes, que hay mareas. Y dice: no, yo controlo, yo sé, yo controlo. Y se va desviando y se va alejando hasta que llega a un punto que no puede volver. Así es la vida cristiana. Muchas veces nos vamos alejando de la palabra de Dios, directamente la negamos, a veces la desobedecemos y hay consecuencias, ¿no? Pero la buena noticia es que Cristo sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir. Dice 1 Pedro que Él padeció por nosotros. Él no hizo pecado. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba. 24. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por cuya herida hemos sido, ¿qué? Sanados, porque erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Te invito a ponerte en pie ahí donde estás. Ya estamos llegando al final de Génesis capítulo 3 por hoy. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Espero que cuando salgas de aquí no te encuentres a una serpiente que te habla. Porque si te encuentras a una serpiente que te habla, número 1, te vas a desmayar ahí. Y número 2, vas a ir a buscar un hospital porque vas a decir: oye, me estoy tomando muy en serio lo que escuché hoy. Va a ser más sutil que eso. No va a ser una serpiente. Va a ser la televisión, va a ser internet, va a ser la gente con la que vives, va a ser tus compañeros de trabajo, va a ser la prensa, tu propia mente, tu propio corazón, el que va a decir: bueno, sí, Dios dice, pero Dios no sabía esto, o Dios no vio esto. Quiero animarte a no jugar con la verdad, no desviarte de la verdad, no tuerzas la verdad, no niegues la verdad, porque va a haber consecuencias, va a haber sufrimiento si lo haces. Si inclinas tu rostro un momento, vamos a orar. Si estás aquí hoy visitándonos, el Evangelio también es para ti. Si estás escuchándonos y no tienes una relación personal con Jesucristo, el Evangelio también es para ti. Dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo que envió a Jesús y también lo envió por ti. Y Él no te va a obligar. La diferencia entre ser hijo de Dios o no serlo es abrir tu corazón a Jesucristo. Y voy a guiar una oración, y si estás aquí o nos estás viendo y nunca lo has hecho, agárrate a estas palabras, agárrate a esta promesa y haz lo tuyo. Señor, te doy gracias por tu amor. Te pido perdón por mis pecados. Es verdad, Señor, yo soy pecador. Es verdad, he hecho muchas cosas que no van de acuerdo a tu voluntad. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido, Señor, que me hagas una nueva criatura. No quiero ser hijo del diablo, quiero ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Señor, nuestras palabras son erróneas muchas veces. Nuestras ideas cambian, Señor. Pensamos una cosa, luego aprendemos otra. Pero tu palabra permanece para siempre. Lo que tú dices que es bueno, es bueno. Lo que tú dices que es malo, Señor. Y en este día que consideramos el capítulo 3 de Génesis, Señor, ayúdanos a no escuchar otras voces que nos desvían de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a aprender a discernir
qué es lo que dices tú, qué es lo que dicen otros. Y Señor, a ser muy cuidadosos, Señor, para no dejarnos llevar. Queremos, Señor, afianzar nuestras vidas en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Que no nos importe nada más que tú, que seas tú, Señor, a quien tenemos que agradar. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, y que esto se refleje en nuestra familia, en nuestro comportamiento personal, en nuestra propia ética, Señor, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos con otros, Señor. Queremos agradarte a ti. Y gracias porque hay esperanza, siempre hay un plan de rescate, Señor. Si confesamos nuestros pecados, tú nos limpias. Y hoy confesamos nuestros pecados, Señor, delante de ti. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a conocer mejor tu verdad, para que cuando alguien o algo nos diga con que Dios ha dicho, podamos saber lo que tú has dicho y lo que tú no has dicho, Señor. Gracias porque tú dices, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y queremos ser libres y queremos disfrutar de la vida que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a estar muy atentos para que ninguna idea se meta en nuestra mente contraria a tu palabra, y que podamos, Señor, ser guardadores de tu palabra, no solo oidores, sino también hacedores. Gracias por esa promesa de que tú, Jesucristo, ibas a aplastar a la serpiente en la cabeza, Señor. Sabemos que Satanás está bajo nuestros pies, que no hay nadie más grande que tú, Jesús, y que la historia termina bien. Gracias porque tú eres el vencedor y nosotros nos agarramos al vencedor para poder vivir de victoria en victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén.